estudio afirma que China pudo haberse equivocado y como resultado la Organización Mundial de la Salud podría haber dado información incorrecta a todos los países. De acuerdo al testimonio del doctor Vicente de la Torre, en un inicio, China realizó autopsias a los fallecidos por COVID, pero después la OMS informó que los cuerpos debían ser enterrados y cremados sin autopsia, por lo que todos los países adoptaron las medidas que empleó el gobierno de China. Sin embargo, Italia, al ver su sistema de salud colapsado, decidió hacer autopsias nuevamente, con lo que aparentemente se descubrió que China había manejado la enfermedad de manera errónea y que las muertes por COVID no son para nada lo que se creía. Es importante aclarar que el audio de la entrevista que estás a punto de escuchar sucedió en Ecuador, con el doctor Vicente de la Torre, quien es neumólogo y epidemiólogo. Y aunque hasta el momento la OMS no ha dicho nada al respecto, es muy importante que tomes en cuenta que este solo es el testimonio de una persona. Por lo que te pedimos que sigas las indicaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de tu país. Lo repetimos, lo dicho en el audio solo es una teoría. ¿Qué hace el virus en el organismo? En el organismo, la Organización Mundial de la Salud establecía de que había que enterrar inmediatamente a ese paciente. Y los chinos hicieron la autopsia a 3 personas. Con las 3 personas ellos sacaron sus conclusiones, que a la larga esas conclusiones las desbarataron los médicos italianos, los patólogos. Hicieron autopsias a 500 personas. ¿Cuál es la sorpresa? Que se encuentran con que no era todo lo que nos había dicho la Organización Mundial de la Salud era mentira. Lo que producía el virus era una tormenta inflamatoria en el pulmón. Esa tormenta inflamatoria con alteraciones de citoquinas, con todo eso, iba a provocar trombos. Esos trombos pequeñitos podían en un momento dado tapar las arterias y venas que iban hacia un segmento del pulmón. Ese segmento del pulmón es el que aparecía como zona neumónica y nos confundieron a los médicos porque nosotros creíamos que era neumonía, por eso que se pedían los respiradores cuando el respirador ahí no desempeña ningún papel. Esa tormenta inflamatoria que produjo trombos, al no llegar sangre a un segmento del pulmón, ese pedazo se moría. Y si seguía el problema, llegaba un momento en que ya no había oxigenación pulmonar y se moría la persona. Entonces, se cambió totalmente el esquema de tratamiento a través de los protocolos de autopsia. Y los protocolos de tratamiento se cambiaron totalmente. ¿Por qué? Porque ya no había que dar todo lo que nos habían enseñado. A nosotros los médicos, les digo personalmente, siendo neumólogo y epidemiólogo, yo tenía terror utilizar el corticosteroide, que es un antiinflamatorio potente, que con unas cuantas nebulizaciones con corticosteroide podía haber ayudado y salvado la vida de mucha gente. Pues yo no lo hacía porque nos metieron miedo. ¿Qué otro remedio? Los antiagregantes plaquetarios, los que impidan que se formen los coágulos, que se formen los trombos. Jamás lo utilizamos nosotros, pues era una locura, dado lo que nos habían dicho. Y cuando se hace la autopsia se revela de que los antiagregantes plaquetarios salvan la vida porque en 2 días, en 12 horas desaparecen los trombos. Entonces, de esa manera Italia pudo cambiar, tirar al tacho de la basura el esquema de tratamiento, los protocolos de tratamiento de la Organización Mundial de la Salud y aplicaron su propio protocolo en base a lo que encontraron en los muertos. Y le dieron anticoagulantes, le dieron antiinflamatorios, bastantes antibióticos y en 24 horas cambió la historia de Italia. En 48 horas dieron 20.000 personas de alta. No dieron de alta 10 personas, ni 20 personas, ni 200, ni 2.000. Dieron de alta 20.000 personas. Ese trabajo científico, mi respeto para Italia, porque nos quitó la venda a los médicos. Y yo estoy mandando el tratamiento ahora en base a lo que hizo Italia. Cuando yo mando un tratamiento en casa, para ir en orden, voy a explicar el tratamiento en casa para los pacientes sospechosos. Una pregunta final, antes de eso, doctor. Sí. Los usuarios, por ejemplo, de la cardioaspirina, que es una cosa que se receta, aunque algunos dicen que debe ser post, otros dicen que debe ser antes, pero hay muchos que la consumimos, por ejemplo. ¿Esa es una protección o es un preventivo para lo que está ocurriendo? Esa es la salvación. La aspirina es ácido acetilsalicílico que impide que se coagule la sangre en pacientes que tienen hipertensión severa, pacientes que han sido operados del corazón, pacientes que tienen trastorno de coagulación. A ese tipo de pacientes se le da la cardioaspirina, ¿no es cierto? Es para proteger que no le vaya a dar un infarto.
ese paciente, sin querer, está como quien dice, vacunándose contra el virus, ¿ya? Ahora, depende de la cantidad que ingiere. ¿Por qué? Porque si la cantidad es mínima, la ayuda va a ser mínima. Claro. Cuando yo mando 3 aspirinas de golpe en un vaso de 3/4 vasos de agua y el jugo de 2 limones, lo ponen a hervir 5 minutos, ya sea en el microondas o en una olla, ese preparado caliente se lo toman poco a poco. En 24 horas la persona que estaba saturando oxígeno por debajo de 80, que necesitaba el tanque de oxígeno, que necesitaba el respirador, automáticamente esa persona al siguiente día ya pasa de 90. Y a los 3 días está en 96, 97 y se salvó la vida. Claro, pero la cardioaspirina apenas tiene 80 miligramos, 100 miligramos Por eso, versus por eso la le digo, otra. Dependiendo de la cantidad. Ahora, doctor, si vamos usted con el se toma tratamiento. Una cardioaspirina es muy poco, va a ser muy poco también la respuesta. Claro. Ahora, doctor, vamos iniciando. Ok, logramos determinar simplemente por una observación o un tema de falta de olfato y de sabor que esa persona es una persona que tiene una sospecha de coronavirus y se inicia el tratamiento directamente, sin necesidad de una prueba, porque ya hay un indicio claro, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? A esa persona vamos a hacerle tratamiento en casa, ¿ya? Ok. O sea, yo no tengo plata, no puedo llevarlo, me da miedo llevarlo al hospital, estoy en mi casa, tengo a mi mamá mal, o tengo a mi esposa mal, ¿qué hago? Entonces, a esa persona es a que va dirigido lo que yo digo. Primero, vaporizaciones, mañana, tarde y noche, ¿con qué? Con eucalipto y manzanilla. La manzanilla es el antiinflamatorio que le vamos a dar al pulmón directo. Y el eucalipto caliente, con el vapor, es el que va a matar la mayor cantidad de virus posible. No va a matar a todos, pero la cantidad de virus que va a entrar a la garganta y después al pulmón va a ser tan mínima que los daños van a ser mínimos. Entonces, le damos, primero, vaporización. Segundo, un antibiótico. Antibióticos que actúen en vías respiratorias altas. El más conocido, el más común, el que se popularizó ahora es la acitromicina. Pero posteriormente, por decisión de las autoridades, tenía que venderse con receta. Si estamos hablando que esa persona no tiene para llevarlo a un médico, ¿cómo puede ir a comprar la acitromicina? Entonces, en casa, él puede comprar una claritromicina tipo Clanil que vale 70 centavos y le da una cada 12 horas por una semana, y esa claritromicina actúa a nivel de vías respiratorias altas, inclusive para infecciones, no solo de coronavirus, infecciones de la garganta en general y de vías respiratorias altas. Tenemos la claritromicina, tenemos la amoxicilina con ácido clavulámico, que puede ser de Curán, tenemos la sultamicilina. Bueno, hay infinidad de antibióticos que se venden libremente. Entonces le damos una claritromicina de mañana, una de noche, y suficiente. ¿El Cipran, doctor, puede servir? Claro, es una ciprofloxacina. Y yo preferiría, en el caso de la ciprofloxacina, las que tengan cubierta entérica para que no dañe la mucosa gástrica. Claro. Entonces, pongámosle la Cimax, que es una ciprofloxacina con cubierta entérica. Bueno, entonces ya tenemos el antibiótico, tenemos la vaporización. Necesitamos un analgésico porque le puede dar fiebre. Si tiene fiebre intensa, utilizamos el paracetamol de 1 gramo cada 8 horas, máximo por 5 días. ¿Por qué yo digo solo 5 días? Porque sí puede haber un efecto de rebote que a la persona le puede en un momento dado producir hasta un desmayo y se va a asustar. Como ya tiene psicológicamente afectado su sistema nervioso por el temor a la muerte por el coronavirus, esa persona va a ser susceptible de que le ocurra un problema adicional. Entonces, máximo 5 días el paracetamol. ¿El paracetamol afecta directamente al hígado, doctor? Dicen que es muy fuerte para el hígado. El paracetamol, si lo utiliza por 5 días, no le va a pasar nada. Ahora, si ya los quieren usar los 10, 15 días, lógico que tiene que tomar con hepatoprotectores. Claro. Ya. El paracetamol es el umbral también, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, máximo 5 días. Pasado los 5 días, si por ahora tiene fiebre, empiezo a utilizar el ibuprofeno, porque también actúa como antiinflamatorio y va a potenciar la acción del antiagregante plaquetario.
sea, más bien le hace bien. De entrada, utilizar el ibuprofeno no le recomiendo, sino que ya utilizamos los 5 días el paracetamol y pasamos al ibuprofeno. Entonces tenemos el analgésico. Cuarto, necesito yo subir el sistema de defensa de la persona. ¿Qué hicieron los chinos y los cubanos para el tratamiento en Wuhan? Empezaron a darle inmunoferón, que es una medicina que se utiliza para el VIH. ¿Por qué? Porque se establecía que el virus del SARS fue modificado y se transformó en el virus modificado 2, SARS-2, que viene a ser el COVID, y teniendo esta proteína de VIH, le dieron inmunoferón y le fue bien. Les fue bien. Pero nosotros aquí, yo no le puedo recomendar a que vaya a comprar un inmunoferón, porque no lo va a encontrar, no le van a vender. Necesito entonces subir su sistema inmunológico tipo con cosas que las tiene en la casa, en la cocina. Entonces les hago que hagan un preparado con ajo, 2 cabezas de ajo, una cebolla colorada, la nuestra, la rosada, no la morada, y 3 limones es el jugo. Con esas 3 cosas se licúa y se le da una cucharada que tomen mañana, tarde y noche, y un té caliente. O sea, se toma una cucharada del preparado sin cernir y después viene el té caliente. ¿Para qué el té caliente? Para que ayude a eliminar más virus y al mismo tiempo proteja la mucosa gástrica contra la inflamación que va a producir este preparado. Y si es posible, se le ayuda con un omeprazol cada 12 horas. Entonces ya tenemos para subir las defensas. Nos falta transformar la alcalinidad del cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Una cucharadita de sal en medio vaso de agua y enjuague bucal mañana, tarde y noche. Con eso es suficiente para transformar el pH ácido en pH alcalino. Al tener nosotros el pH alcalino se eliminan los virus. Entonces esa es la forma como tratarlo en casa. Eso no me van a decir que no lo puede hacer toda la familia. Eso lo puede hacer cualquier persona ante la presencia de alguien que se le fue el olor, el olfato, tiene fiebre muy intensa, muchos 3-4 días, tos seca, o le duele la garganta. Cualquiera de esos síntomas debe de uno tomar precauciones en casa. Doctor, ahora antes de continuar con ello, ¿y esto lo pueden hacer las vaporizaciones, las gárgaras, gente que no presente síntomas, simplemente como una precaución? Como profilaxis. Ajá. Como profilaxis. Usted sabe que se murió el vecino de al lado, de lado y lado, y usted tiene miedo al virus. Usted puede hacerlo como profilaxis. Sin necesidad de tomar ningún antibiótico, claro. Claro, sin nada de eso, solamente la vaporización, el enjuague bucal y el preparado del ajo es suficiente. Es como una medida de prevención, nada más. Correcto. Ahora vámonos al otro caso, de que ya se nos complicó el paciente en la casa, de que ese paciente ya respira agitado, de que ese paciente le falta el aire, de que ese paciente siente que se está muriendo. Entonces ahí ya actuamos de otra manera, en casa mismo. Lo ideal fuera que nos ayude un médico guiándonos, ¿no? Pero no tenemos médico, no tenemos para pagar, tenemos miedo de ir al hospital. ¿Qué hacemos con el paciente? En la casa vamos a hacer lo siguiente. Primero, el preparado del ajo. Segundo, las vaporizaciones. Ya las vaporizaciones no las hacemos 2 veces al día, las subimos a 3-4 veces al día. Y si es posible, si por A o B un vecino, alguien tiene un nebulizador, hacemos solo 2 veces al día, pero 2 veces al día hacemos nebulización. ¿Con qué hacemos la nebulización? Primero, un mucolítico, o sea, el que afloja el moco. Mucosolvan, 20 gotas. Segundo, un broncodilatador, que abre el bronquio para que esa persona respire si no tenemos cómo ponerle oxígeno. Ponemos Ventolin, 8 gotas. Tercero, un antiinflamatorio que cure ese pulmón. La dexametasona en ampolla, una ampolla que vale 40 centavos. Y cuarto, la solución salina, el Fisiol, 2 centímetros. Con eso hacemos nebulización 2 veces al día y estamos salvando ese pulmón. A esto le agregamos el antiagregante plaquetario, que si la persona
es hipertenso, sufre de gastritis, solo le damos una aspirina cada día por 5 días, con el estómago lleno, y la omeprazol cada 12 horas. Eso lo puede hacer todo el mundo. Eso no es necesario un gasto de una fortuna. Segundo, supongamos que esa persona no tiene problemas de mucosa gástrica, a esa persona sí le podemos hacer el preparado de limón con las 3 aspirinas de adulto, no de niño, 3 aspirinas de adulto. Hacemos que se cocine 5 minutos con el limón y el agua y se lo toma. Es amarguísimo eso. Le digo porque yo lo tomé. Es amarguísimo. Pero al siguiente día usted está parado. Al siguiente día está caminando como yo estoy haciéndolo ahorita. Ya con todo eso, si por A o B no logra respirar muy bien, habría que buscar la manera ahí sí de conseguir un oxígeno